En la histórica ciudad de Rancagua sesiona el Tribunal Constitucional para la vista de la causa recaída en el rol 2510 del año 2013. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Carlos Iván Perales Ayala respecto del inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator de la causa, señor Rodrigo Pica. Gracias, señora presidenta. Con fecha 23 de agosto de 2013, Carlos Iván Perales Araya ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal. El precepto cuya aplicación se impugna dispone oportunidad de la formalización de la investigación. El fiscal podrá formalizar la investigación cuando considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial. La gestión invocada es una investigación penal no formalizada en la cual el requirente es uno de los querellantes por el delito de interceptaciones telefónicas ilegales, realizadas en el marco de otra investigación penal en perjuicio de los entonces querellantes e imputados. Señala que las intervenciones telefónicas fueron realizadas sin autorización, ilegalmente utilizándose para falsificar informes policiales, autorizar medidas intrusivas y eventualmente condenas. Expone que el Ministerio Público se ha negado a formalizar la investigación, que ha intentado cerrarla, en términos que, a un año de presentada la querella, solicita el sobreseimiento sin realizar diligencias. Solicitud que fue rechazada por el Tribunal de Garantías y por la Corte de Apelaciones. En tales condiciones, recurrió a la Fiscalía Nacional, que consideró la causa como compleja y la traspasó de Fiscalía, a pesar de lo cual expone que de todas formas no se realizó una investigación rigurosa, se comunicó la decisión de no perseverar. Ello fue rechazado nuevamente por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se apercibió al Ministerio Público a realizar diligencias ordenadas por el Juzgado de Garantía, so pena de incurrir en desacato. Posteriormente señala que todo ello le impidió acceder a los derechos de las víctimas en el marco de la investigación formalizada y que por causa de la negativa a formalizar no se ha podido interrumpir el plazo de prescripción de los delitos. Expone que así se le impide el ejercicio de la acción penal que le asegura la Carta Fundamental y que la aplicación de la preceptiva impugnada infringe la Constitución Política de la República en su artículo primero, incisos primero y cuarto, en cuanto a la dignidad e igualdad de las personas y el principio de servicialidad del Estado. Sus artículos séptimo y octavo, además del numeral segundo de su artículo 19 y del numeral tercero del mismo artículo, en cuanto a la igual protección de los derechos, el derecho a una investigación racional y justa. Consecuencialmente, considera vulnerada también la garantía del contenido esencial de dichos derechos contenida en el numeral 26º del mismo artículo 19. Además, considera infringidos los artículos 76 y 83 de la Carta Fundamental. En cuanto a la forma en que se producirían las vulneraciones a dichas normas, expone que al ser titular del derecho a la acción y al proceso racional y justo, no puede ser que el Ministerio Público determine por sí y ante sí qué formaliza y qué no, sin controles jurisdiccionales, sin consideraciones de transparencia, igualdad, racionalidad ni justicia en mérito de los antecedentes del caso. Pues la formalización de la investigación es la llave de inicio del proceso penal y sin proceder a formalizar no puede acusar. Agrega que el Ministerio Público ha infringido el principio de competencia y la regla de exclusividad de la jurisdicción, pues en los hechos habría legislado al crear una causal de extinción de responsabilidad penal que no se encuentra contemplada por el legislador. Expone que por la vía de denegar la formalización se han dejado a la impunidad hechos delictuales en su perjuicio y que la norma impugnada, debido a la interpretación que le da el Ministerio Público, impide que se abra un juicio vulnerando las normas constitucionales señaladas. En principio, el requerimiento no fue acogido a tramitación por defectos de certificado que finalmente fueron subsanados, siendo acogido a trámite con suspensión del procedimiento y traslado para resolver acerca de la admisibilidad mediante resolución de fecha 3 de septiembre pasado, existiendo audiencia de debate de cierre de la investigación fijada para el 4 de septiembre. El Ministerio Público se hizo parte a Fojas 41, dando lata cuenta de los antecedentes de la gestión, señalando que la investigación fue efectivamente cerrada el 4 de septiembre, estado en el cual se recibió la orden de suspensión del procedimiento por parte del Tribunal de Garantía. Solicita la declaración de inadmisibilidad por la causal del numeral segundo del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es decir, que el mismo precepto haya sido declarado conforme a la Constitución, conociendo de requerimientos anteriores fundados en similares vicios de constitucionalidad.
Se refiere en detalle a la configuración de dicha causal de inadmisibilidad en función de las sentencias roles 1244, 1337, 1382, 1445 y 1467 de este tribunal. Agrega la causal de inadmisibilidad el numeral quinto del artículo 84, es decir, que el precepto no vaya a recibir aplicación en la gestión o que la aplicación del mismo no resulte decisiva, toda vez que, al tratarse de una investigación anteriormente cerrada y reabierta, lo que procede es aplicar el artículo 257, inciso final del Código Procesal Penal, que ordena proceder en conformidad al artículo 248 del mismo cuerpo legal, es decir, sobreseyendo, acusando o manifestando la decisión de no perseverar, todo lo cual excluye la aplicación de la hipótesis de formalización contenida en el precepto impugnado, que es el artículo 230. Agrega que se pretende un verdadero control de interpretación de ley respecto de lo obrado por el Ministerio Público, pretensión que excede la órbita del proceso de inaplicabilidad, según lo ha declarado esta magistratura, citando al efecto la sentencia de inadmisibilidad ROL 1780 de 7 de septiembre del año 2010, todo lo cual configura a su juicio además las causales de inadmisibilidad de los numerales cuarto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es decir, que lo impugnado no es un precepto legal y que el requerimiento carecería de fundamento plausible. A foja 51, Agustín Mardones Costa y Manuel de Pablo Palomo, imputados en la gestión invocada, solicitan el rechazo del requerimiento, descartando cualquier efecto contrario a la Constitución. Dan lata cuenta de las funciones constitucionales del Ministerio Público y recalcan el carácter exclusivo y garantista de la formalización de la investigación, agregando que no hay norma que obligue al fiscal a formalizar, pues ni siquiera la hipótesis del artículo 186 del Código Procesal Penal podría generar tal efecto. Señalan que acoger la inaplicabilidad sería transformar todos los delitos en figuras de acción privada, exponiendo que la exclusividad, entendida como un principio procesal, obedece al deber de objetividad del Ministerio Público, recogido en su Ley Orgánica Constitucional, y que además es expresión de la racionalidad en ejercicio de la función persecutoria. Señala que lo irracional es justamente lo pretendido por el requerente y que la formalización arbitraria está contemplada y sancionada por el legislador sin que ello impida el ejercicio de una acción penal y que seguir el criterio formulado por el requerente acarrearía sostener la inconstitucionalidad de institutos como el archivo, el principio de oportunidad, las salidas alternativas e incluso el propio sobreseimiento. Por otro lado, expone que la investigación estaría cerrada al haberse verificado la audiencia de discusión de cierre el 4 de septiembre. El querellante Claudio Rojas Alarcón, a foja 61, solicita también la declaración de inadmisibilidad, señalando que el Ministerio Público confunde inaplicabilidad con inconstitucionalidad y que la causal del numeral segundo del artículo 84 de la Ley Orgánica, ya referida, se referiría solo al control preventivo de constitucionalidad. Señala que sí hay gestión pendiente, pues pueden solicitar la reapertura de la investigación y de ello pueden recurrir de apelación en caso de negativa. Posteriormente se refiere latamente a los antecedentes de la gestión y en específico al deber de investigar por parte del Ministerio Público, que considera parte integrante de sus derechos constitucionales y que se vería vulnerado en el caso concreto. El querellante Luis Alberto del Río, por su parte, solicita la declaración de admisibilidad, explicando que se cumplen todos los presupuestos para dar curso a la acción, recalcando que no se ha dictado sentencia de término que esté firme o ejecutoriada, que el certificado da cuenta de haber gestión pendiente y que una investigación abierta sin formalizar vulnera los derechos de la víctima y alude también a lo ya referido respecto del deber de formalizar. El imputado Rodrigo Ponce Soto evacuó el traslado señalando que se ha impugnado la formalización en abstracto, que ésta se encuentra en el artículo 229, definida y conceptualizada, y no en el artículo 230, que por otro lado se pretende revisar lo obrado por la Fiscalía. Argumenta en base al principio de oficialidad del Ministerio Público, reconocido en nuestro derecho, para concluir la inexistencia del derecho a la apertura del proceso penal por parte de la víctima del delito. Cita lo razonado latamente en sentencias de este tribunal sobre el principio de oficialidad, en función del cual es el Estado persecutor quien determina lo que se formaliza y persigue, para concluir que de acuerdo a los resguardos contenidos en el Código Procesal Penal no existe indefensión en casos de este tipo. Acompaña finalmente un comentario de la sentencia ROL 815 de este tribunal que acogió una solicitud de inaplicabilidad respecto del artículo 230, un comentario del profesor Andrés Bordalí, en el cual concluye que el querellante no sería titular de la acción penal en los términos que se pretende en el requerimiento.
Posteriormente, en votación dividida, la segunda sala de este tribunal declaró la admisibilidad del requerimiento y confirió traslado para resolver acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. El Ministerio Público reiteró en el traslado de fondo la exposición de antecedentes de la gestión invocada, reiteró gran parte de lo argumentado en sede de admisibilidad, en orden a que esta materia ha sido abordada por el tribunal y que la única sentencia que ha acogido es la Rol 815, citando al efecto las líneas jurisprudenciales posteriores, descartando sistemáticamente por la jurisprudencia de este tribunal la pretendida denuncia de efectos inconstitucionales. Señala que el principio de exclusividad emana del artículo 83 de la Carta Fundamental y que el instituto de la formalización está en el artículo 229, que no ha sido impugnado, que la exclusividad de la formalización es coherente, pues ella modifica los parámetros y el estatuto de la investigación, incidiendo en los derechos de las partes. Este tribunal ha conocido en sede preventiva las normas que facultan a flexibilizar la exclusividad de la formalización, facultando a los asistentes de fiscal para proceder a ella y precisa posteriormente que para el Tribunal Constitucional la formalización no es un acto procesal intrascendente y que se puede reclamar de su arbitrariedad y hacer efectivas responsabilidades, lo cual constituye un resguardo que descarta cualquier efecto contrario a la Constitución. Reitera que este tribunal ha abordado estas temáticas, que ha recogido el principio de exclusividad, que es corolario del artículo 229, y que de todas formas el querellante puede obtener que el fiscal justifique su negativa a formalizar, ello de acuerdo a los resguardos establecidos en los artículos 183, 184, 186 y 257 del Código Procesal Penal. En cuanto a la única sentencia que declaró una inaplicabilidad, la Rol 815, señala que ello fue solo en el sentido en que el fiscal por un lado se negaba a formalizar y por otro también se negaba a poner término a la investigación por los medios legales en condiciones que estaba transcurriendo el plazo de prescripción, circunstancia que considera distinta al caso Sublite, pues se pidió el sobreseimiento que deberá ser declarado por el Tribunal de Garantía y puede ser apelado por quien se considere perjudicado, motivo por el cual no es el Ministerio Público quien esté ejerciendo facultades jurisdiccionales. Concluye que se pretende una corrección improcedente de las atribuciones de los fiscales, pues como lo ha señalado este tribunal en jurisprudencia de inadmisibilidad, no es esta la vía idónea para enjuiciar la legalidad de lo obrado por el ente persecutor en el marco de sus atribuciones de dirección de investigación. Por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita el rechazo del requerimiento. El abogado Rodrigo Lazo Parada, en representación de Gonzalo de Pablo Palomo y Agustín Mardones, intervinientes en el proceso, da cuenta de los elementos del requerimiento, señala que se invocan los derechos del querellante para modificar lo obrado por el Ministerio Público, cuestión improcedente, en los mismos términos ya argumentados. Señala que el precepto impugnado engarza perfectamente con el nuevo sistema procesal penal, distingue entre la acción privada y pública, señala que esta última requiere del Ministerio Público, está regida por el deber de objetividad para investigar lo favorable y lo desfavorable al imputado y que finalmente es el ente persecutor titular de potestades públicas el que determina si formaliza o no. Sostiene que lo pretendido es desnaturalizar el procedimiento, transformándolo en uno de acción privada, pues el hecho de haber presentado querella haría totalmente irrelevante la intervención del Ministerio Público en un delito de acción pública y obligaría a llevar todo a juicio, incluso si es irrelevante. Señala que una eventual inaplicabilidad no podría tener el efecto pretendido, pues la investigación ya está cerrada sin formalizar, solo corresponde acusar, sobreseer o no perseverar, mas no acusar. Todo lo cual se funda en los elementos del debido proceso, no pudiendo en esta etapa procesal reemplazarse al fiscal. Señala que lo pretendido no tendría efecto, pues no se ha pedido la inaplicabilidad del inciso final del artículo 259, ni el inciso tercero tampoco del artículo 258, que establecen el llamado deber de correlación o principio de congruencia como elemento del debido proceso, y que obligan a respetar la coherencia entre la materia de la formalización y la acusación, recalcando que en este caso no hay formalización. Finalmente acompaña una copia del acta de audiencia de 4 de septiembre de 2013, por la cual se comunicó el cierre de la investigación. El abogado Claudio González, en representación del imputado Rodrigo Ponce Soto, evacuó el traslado conferido, solicitó el rechazo del requerimiento con condena en costas, señalando que se está en presencia de un reclamo abstracto de constitucionalidad acerca de la formalización y del principio de exclusividad, a lo cual se agrega una grave acusación de eventuales faltas a las exigencias de racionalidad y justicia en la investigación.
señala que no es la inaplicabilidad la vía idónea para revisar lo logrado por el fiscal, y que el precepto impugnado no dispone que la formalización sea un requisito para acusar, y que la facultad de forzar la acusación, en definitiva, queda entregada al juez, que es quien finalmente decide, sin posibilidad de apelación. Denuncia que se pretende revisar una resolución judicial todavía no adoptada, que es aquella que eventualmente decida tener por comunicada la decisión de no perseverar, en lo cual, además, el precepto impugnado no puede tener incidencia por referirse a otra materia. En otro capítulo expone latamente la facultad de dirección de la investigación, atribución constitucional exclusiva del Ministerio Público, y de orden administrativo, que no puede referirse a potestades jurisdiccionales. Señala que al tener una posición principal y preeminente el Ministerio Público, el querellante nunca podrá estar en igual situación jurídica que el persecutor, pudiendo ejercer sus derechos de querellante solo en los casos y formas que el legislador establezca, y que en un sistema acusatorio regido por el principio de oficialidad no existe el derecho subjetivo absoluto al proceso penal para la víctima, y que su rol es particularmente coadyuvante y de control. Posteriormente distingue las potestades públicas del Ministerio Público de los derechos subjetivos del querellante privado, para concluir que no existe la garantía de inicio del proceso y obtención de sentencia a todo evento, pues la víctima no pide la tutela de un interés propio, sino que colabora o suple el actuar negligente de un persecutor en el marco de la obtención de un interés público. En la tesis del profesor Bordalí, citando además jurisprudencia de este tribunal acerca del principio de oficialidad. Concluida la tramitación del requerimiento, se tuvieron por formuladas las observaciones al mismo, se certificó el término de la tramitación del proceso y se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Pregunto a los 5 abogados que se han anunciado para alegar en esta causa si tienen ampliaciones o rectificaciones que agregar a la relación que hemos escuchado. Buenos días, vuestras excelentísimas señorías. Abogado por la parte requirente, don Carlos Perales Ayala, abogado Francisco Castro. Tendría solamente un par de, hitos que quisiera marcar, pero me gustaría dejarlos para la relación. No va a ser más de 2 minutos, 2 minutos y medio. Muy bien. ¿Los demás abogados? No. No sé. Procedemos entonces a iniciar propiamente la fase de alegatos. Voy a darle la palabra en primer lugar al abogado de la parte requirente, don Francisco Castro Salgado, hasta por los 20 minutos que se ha inscrito. Tiene la palabra, señora. Muy amable, muchas gracias, señora presidenta. Excelentísimas señorías de este Tribunal Constitucional. Se ha requerido por esta parte la pronunciamiento de vuestra excelentísima señoría en orden a que se declare inaplicable el artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal en el caso particular que afecta a esta parte. La adecuada relación de los hechos hecha por el señor relator me gustaría que fuera complementada como ya lo anuncié. Esta causa se ventiló ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, la causa 8339-2011, y básicamente consta de una querella criminal que se interpuso por los delitos de infracción a la Ley General de Telecomunicaciones, puesto que con una causa que precedió con inmediatez a esta querella, se descubrió que en base a un procedimiento abreviado, cuando se entregaron, digamos, las pruebas que tenía el Ministerio Público, se encontraron unos CDs, unos discos que en formato digital contenían unas escuchas telefónicas. Dentro de esas escuchas telefónicas se logró, digamos, distinguir que habrían ciertos intervinientes en el proceso que habrían tenido acceso a la carpeta de investigación, digamos, mientras ésta se encontraba decretada como secreta por el Ministerio Público de la ciudad de Rancagua. Por estos hechos, en definitiva, vuestra señoría, se estimó que era necesario interponer la acción penal porque en dicha causa, que precedió a la querella que les estaba mencionando, se decretaron medidas intrusivas, escuchas telefónicas, probablemente seguimientos por parte de la policía, etcétera, etcétera, una serie de medidas que en definitiva, si bien es cierto, están contempladas por la ley, lo son
por motivos debidamente fundados y justificados. Esta parte por eso interpuso la querella criminal. Es del caso, vuestras excelentísimas señorías, que se solicitaron diligencias y durante un año completo no se realizó ninguna de las diligencias solicitadas, motivo por el cual al año el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa. Sobreseimiento que se discutió en la sede del Juzgado de Garantía y que fue rechazado por el juez de la causa, don Michel González, quien quisiera aquí citar solamente un considerando de dicha resolución, a modo, digamos, para que sea textual. Dicha resolución, que es de fecha 2 de agosto del 2012, señala en su considerando décimo que no es posible decretar el sobreseimiento definitivo de la causa cuando hay una serie de diligencias que no se han realizado, en razón del posible uso de un derecho que se puede no utilizar y que evidencian la realización de una investigación incompleta que no permite, en esas condiciones, poner término a un proceso con efectos erga omnes, más cuando en el cuerpo de los respectivos libelos acusatorios se transcriben una serie de escuchas telefónicas que constituyen indicios que pueden eventualmente dar cuenta acerca de la existencia de alguna figura delictual. En ese contexto, se espera pueda determinarse razonablemente a través de una investigación acabada la concurrencia o no de algún delito que permita al tribunal dictar la resolución correspondiente, excluyendo en la toma de dicha decisión toda duda, tanto a nivel cognitivo como valorativo. Dicha resolución fue apelada por el Ministerio Público y fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 22 de agosto de 2012. El segundo hito al que quiero hacer referencia dice relación con que el mismo mes de agosto del año 2012 el Ministerio Público cerró la investigación, esta misma investigación que le estoy mencionando, y comunicó la decisión de no perseverar en el procedimiento. Ese caso, vuestra señoría excelentísima, fue apelada la comunicación de no perseverar y con fecha 31 de enero de 2013 esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua señaló que se revocaba la resolución dictada por 28 de noviembre de 2012, donde se tuvo por comunicada la decisión de no perseverar, y se declaró que se reabría la investigación para que el Ministerio Público, en un plazo de 90 días, cumpla de manera efectiva todas diligencias expresamente dispuestas y enunciadas una a una en la resolución del Juzgado de Garantía de esta ciudad. Dictada en estos autos que no se hayan realizado y que no se hayan llevado a efecto, y sin que pueda cerrarse nuevamente la investigación y por ende sin que pueda comunicarse decisión de no perseverar, sino hasta ese efectivo y total cumplimiento, cediendo el fin del plazo que se fija no a favor del Ministerio Público para pretender que haya fenecido su deber al concluir el término, sino a favor de los querellantes para exigir a ese momento el entero y correcto cumplimiento de la orden judicial que aquí se da, siendo suyas las acciones de reclamación administrativa o de orden judicial que estimen pertenecerles si se desobedece nuevamente la orden de los tribunales. Hoy día, vuestras excelentísima señoría, nuevamente el Ministerio Público cerró la investigación, estimó que se había cumplido con este mandato de la Corte y se suspendió el procedimiento, digamos, en vista de lo que estamos conociendo hoy día. Así, vuestra excelentísima señoría, se está aplicando en la especie el artículo 230, inciso primero, del Código Procesal Penal, porque está corriendo los plazos de prescripción. Y también porque entendemos que el Ministerio Público ha entendido que no resulta oportuno formalizar la investigación y como consecuencia de ello la parte querellante no puede acceder al derecho de solicitar el forzamiento de la acusación, existiendo, estima esta parte, antecedentes que podrían llegar a alguna condena. La aplicación en la especie del artículo 230, inciso primero, en este caso en particular, que ya le he estado mencionando, sin dudas que no deja a esta parte con un lugar, con el espacio suficiente para poder acceder a una tutela judicial efectiva por parte del Estado. Esta parte entiende que la facultad de dirigir la investigación es exclusiva y excluyente de parte del Ministerio Público. Sin embargo, en este caso en particular, dicha norma del 230 pasa por encima, atropella garantías constitucionales explicadas en el requerimiento y en particular la igualdad ante la ley y el debido proceso al cual tenemos acceso todos los intervinientes del proceso penal.
Ya expliqué, vuestras excelentísimas señorías, por qué la aplicación de este precepto legal está resultando ser decisivo para la resolución del asunto, puesto que en definitiva, transcurriendo los plazos legales, se podría eventualmente solicitar la prescripción de los delitos y en definitiva los hechos ilícitos que se solicitó fueran investigados, quedarían en la más completa impunidad. Máxime cuando durante el proceso de la investigación y la realización de diligencias ordenadas por la Ilustrísima Corte en enero de este año, se encontró en la carpeta de investigación que habían, digamos, ciertas irregularidades, como por ejemplo que esos CDs que nosotros solicitamos fueran los originales, se nos entregaran los originales, porque se nos habían entregado copias, se habían extraviado. Y se habían extraviado ya no se sabe dónde, porque el Ministerio Público de la ciudad de Rancagua culpaba a la Policía de Investigaciones y al revés. La Policía de Investigaciones decía que había entregado los originales a la Fiscalía de Rancagua. En definitiva, no se sabe qué pasó con esas grabaciones. Entonces, vuestra señoría excelentísima, ante estos hitos que acabo de mencionar, ante haber quedado claro cómo está resultando inconstitucional la actual aplicación de este artículo que se está aplicando en este momento, es que solicitamos que a través de este requerimiento que vuestras señorías excelentísimas lo declararan inaplicable para este caso en concreto. Ahora, quisiera referirme al hecho de que esta parte, y en atención a lo que se resolvió en la sentencia 815, que a la luz de lo que se revisó hacia atrás es el único requerimiento que ha sido acogido en cuanto a declarar aplicable este precepto, esta parte quisiera de cierta forma hacerse cargo del voto disidente. El voto disidente de ese rol 815 hace mención al hecho de por qué no se involucra el artículo 186. De una cierta forma, ese voto nos dice que se presenta un problema práctico. Si suprimimos, si no aplicamos el artículo 230, inciso primero, estamos diciendo que, ok, ¿cómo entonces decimos que procede o no formalizar? Esta parte entiende que, de acuerdo a lo que se señala en el voto, el artículo 186, efectivamente bajo una cierta interpretación en que estimamos que todos los intervinientes gozamos de los mismos derechos y somos tratados de la misma forma por la ley y la Constitución, tendríamos derecho a que si estamos siendo afectados por una investigación, los querellantes y no solo los imputados pueden solicitar el pronunciamiento del juez de garantía en orden a que controle judicialmente la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Situación que, por cierto, en la práctica no se ha dado, puesto que la mayoría, por no decir la totalidad, por lo menos de los casos que conozco, de jueces de garantía y de colegas que han interpuesto solicitudes para formalizar, han sido rechazadas. Puesto que la mayoría, desde luego, entiende que hay principios superiores que se imponen antes que esto, y todos principios que dicen relación con el beneficio del imputado a ser tratado como inocente, sino hasta una sentencia que se encuentre firme y ejecutoriada, y a no hacer analogías en perjuicio de ellos. Entonces, vuestras excelentísimas señorías, esta parte entiende que sí sería posible hacer esa solicitud de control jurisdiccional para una formalización del artículo 186, siempre y cuando el artículo 230, inciso primero, estuviera declarado inaplicable. Porque el artículo 230, inciso primero, señala que es el fiscal quien podrá formalizar la investigación cuando estimare oportuno hacerlo. Ese requisito que impone el artículo 230, inciso primero, en orden a que cuando el Ministerio Público, el fiscal, lo estimare oportuno, nos plantea el problema de cuándo es esa oportunidad.
situación que desde luego no aparece explicada por ningún otro cuerpo normativo. Y esa oportunidad, entendamos vuestras excelentísimas señorías, que a la luz de lo que dispone el diccionario de la Real Academia, oportuno significa que se hace o sucede en tiempo, a propósito y cuando conviene. Entonces, en definitiva, ¿cuándo conviene que se formalice una investigación? Entendiendo que es un problema que de una difícil solución y que probablemente en esta sede sea todavía muy difícil de lograr, podríamos dejarlo y entregarlo a la tutela jurisdiccional. Pero ¿qué herramientas le podemos entregar al juez de garantía en orden a que nos diga, sí, ok, usted puede solicitar el control jurisdiccional y eventualmente yo puedo, como me lo permite el 186, darle un plazo al fiscal para que formalice la investigación? Pero el juez se encuentra atado de manos porque dice que el fiscal, cuando estimare oportuno, el fiscal se podrá formalizar. Si yo no tengo, bajo un cierto prisma, un correo electrónico del fiscal, un memo que me diga, sí, señor querellante, es oportuno formalizar, por lo tanto es conveniente, yo puedo solicitárselo al juez. Eso yo nunca lo voy a obtener del Ministerio Público. Pero si suprimimos, si no aplicamos el artículo 130 y no agregamos este requisito para la formalización en orden a tener la oportunidad y por parte del fiscal, yo puedo recurrir al control jurisdiccional del 186 y el juez ya no me puede decir que no estoy cumpliendo con el requisito de la oportunidad que tiene que ser entendida por el Ministerio Público. Y sí, entonces podría obtener de parte del juez de garantía un pronunciamiento en uno u otro sentido. Pero en definitiva podemos llevar la discusión un poco más adelante y no quedarnos acá donde estamos hoy día. Eso es, vuestra señoría, lo que yo quería transmitirles, la forma como esta parte ha entendido el problema, es como esta parte ha entendido, digamos, el razonamiento de los fallos digamos, latamente ya discutidos en esta materia desde ya hace varios años. Y por lo tanto, vuestras excelentísimas señorías, es que esta parte solicita que, en definitiva, el precepto constitucional del artículo 130, inciso primero, del Código Procesal Penal, sea declarado inaplicable para este caso en particular. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación, por la parte querellante, la gestión pendiente de Luis del Río, el abogado don Pedro Bujes, por 15 minutos. Muchas gracias, señoría excelentísima. Bueno, hago mía las palabras de mi colega abogado querellante para no ser redundante en este caso. Lo que sí voy a hacer presente, que efectivamente en cuanto a los hechos, con fecha 2 de agosto del año 2010, se reabrió la investigación y en la resolución del Tribunal de Garantía, que no quedó plasmada lamentablemente en el acta, señaló que se hicieran las diligencias ordenadas y todas aquellas que derivaran de estas. Lamentablemente esa parte, todas aquellas que derivaran de estas, no quedó plasmada en el acta. Esta parte querellante dedujo un recurso de interpretación enmienda para que se agregara dicha parte y al contrario de resultar algo positivo, resultó peor. En definitiva, el Ministerio Público se tomó de las últimas resoluciones para incumplir la resolución incluso firme y ejecutoriada ordenada por la Corte de Apelaciones en apelación del 2 de agosto, que subió una apelación por la denegatoria. Estamos en presencia, señoría excelentísima, de un caso bien extremo, en el cual estamos querellándonos por el delito también de obstrucción a la justicia, por el ocultamiento o pérdida, destrucción de evidencia, el cual el Ministerio Público no ha realizado diligencia alguna para encontrar dicha evidencia. Y muy por el contrario, sin perjuicio de denegar todas las diligencias que se han solicitado por esta parte querellante en el tiempo desde el 2 de agosto del año 2010 en adelante, sí ha realizado otras diligencias de propia iniciativa. Por ejemplo, le ha tomado declaración al fiscal don Servando Pérez, le ha tomado declaración a don Sergio Moya, al fiscal don Sergio Moya, ha enviado oficio al Centro de Monitoreo de la Policía de Investigaciones, en fin, ha realizado una serie de diligencias, todas tendientes más que a esclarecer, a confundir, señoría.
Quiero hacer presente que nosotros hemos hecho presente en nuestras querellas criminal la pérdida del CD Master. CD Master es aquel que, según el oficio 2409, si no me equivoco, un número elegible, textual, se hace presente a esa jefatura que a partir del año 2009 a la fecha todos los respaldos en CD Master son entregados mediante oficio respaldado, no así los años anteriores. ¿Qué es lo que quiere decir CD Master, señoría excelentísima? CD Master quiere decir, a través de una respuesta que me da la Policía de Investigaciones, a través de la Ley de Transparencia, Santiago 23 de septiembre de 2013, en el punto número 8, textual, el CD Master o CD Maestro es el registro original de las conversaciones que se mantiene y extraen desde el equipo ERT. Señoría excelentísima, en la última audiencia en la cual el señor fiscal comunicó el cierre de la investigación, señaló, a raíz de la pregunta de este querellante, qué es lo que había encontrado, y el magistrado le consulta al fiscal qué es lo que encontró, señala, encontré copias. Copias, las mismas copias que el mismo fiscal dice que encontró en el mismo tribunal del cuarto de garantía que la remiten a Rancagua y que de Rancagua se la remiten a él. Vale decir, estamos hablando de las mismas copias de las cuales nosotros estamos cuestionando que no son las originales. Y no son las originales no solamente por ello, porque no tienen la cadena de custodia. La Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio que esta parte no lo ha imputado, a través del subcomisario don José Contreras, declara que efectivamente en ese tiempo no existía NUE, número único de evidencia, pero sí que se entregaron todo esto a la custodia, pero a través de la cadena de custodia, al custodio del Ministerio Público a través de la cadena de custodia, en el Departamento de Informática de la Fiscalía Regional, donde trabajaba uno de los imputados de la causa. Ya que ellos fueron entregados, los encargados de copiar dichos discos. Vale decir, señoría excelentísima, aquí no estamos hablando de algo que nosotros hemos inventado. Estamos hablando que no existe, todavía no se encuentra el CD Master, CD Maestro, cadena custodia, todavía no se sabe su existencia. El Ministerio Público no hace nada de lo que pide el querellante, pero sí hace lo que ellos pretenden, correcto o incorrecto según esta parte, para tratar de sobreseer esta causa, como así lo hizo en un principio el fiscal Caballero en la localidad de Rancagua, donde este querellante solicita la inhabilidad del fiscal regional, la cual no fue acogida, pero sí por lo menos se cambió de fiscal regional al fiscal regional de la localidad de Santiago, el fiscal regional, señor Raúl Guzmán, quien lleva actualmente la investigación. Señoría excelentísima, no estamos solamente en presencia que falta el CD Master y no se han cumplido las diligencias. No estamos solamente en presencia de eso, sino que también estamos en presencia de que el Ministerio Público sabe, a través de las propias diligencias que esta querellante solicitó, pero no denegó, pero sí la hizo a través de un oficio medio oscuro a criterio de esta querellante, se establece que deberían existir más de 19.000 llamadas telefónicas y no encontramos más de 10.000. Vale decir, faltan llamadas telefónicas en los CD que en estos momentos el Ministerio Público hace pasar como los CD originales. Sería latoso, señoría excelentísima, decir cuáles son, porque tendría que relatarlas por orden cronológico y yo creo que estaríamos todo un día diciendo cuáles son las que faltan. Yo creo que está comprobado ya cuáles son las que faltan y todas repetidas una a una dentro de los distintos CD, como por ejemplo la carpeta número 2 contiene 1117 llamadas y la carpeta contenía la carpeta número 1, por ejemplo. Son repetidas unas a otras. Vale decir, no estamos en presencia del original, estamos en presencia de copias, lo cual, que ya dije, fue reconocido expresamente y en audio por el señor fiscal regional. Señoría excelentísima, también tengo el correo electrónico del fiscal regional en el cual avalan mis dichos, en el cual me señala que estos CD fueron encontrados en el cuarto de garantía, del cuarto de garantía lo remite la Fiscalía Regional de Rancagua y Rancagua lo remite la Fiscalía Regional de Santiago. Yo solicité al al cuarto de garantía que se certificara si que se habían entregado en el momento de la acusación los originales con cadena de custodia y NUE, lo cual el cuarto juzgado de garantía de Santiago certificó que jamás se habían entregado los originales en dicho tribunal. Por lo tanto, es imposible que hayan llegado desde el cuarto de garantía a la Fiscalía Local de Rancagua. Ese día hemos ido probando paso a paso
de que aquí se ha perdido el criterio de objetividad, se ha perdido el marco, el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, objetividad en cuanto a la investigación. Se está prácticamente tapando un hecho puntual que afecta directamente al Ministerio Público en virtud de lo expuesto por la Policía de Investigaciones de Chile, que reconocen ambos policías que esas evidencias fueron entregadas en el Ministerio Público con cadena de custodia, no con número único de evidencia, que son dos cosas distintas, pero que se entregaron al Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha encontrado la cadena de custodia, por lo menos en la carpeta investigativa de la que nosotros tenemos copia, no existe. Señoría excelentísima, ¿qué es lo que quiero manifestar con todo esto? ¿Por qué sería inaplicable el 230? Realmente, no obstante de violarse el principio de objetividad por el Ministerio Público, también ya no podría ser una facultad de formalizar cuando existen elementos objetivos que acreditan que acreditan primero la existencia del CICIMASTER a través de la Policía de Investigaciones y que acreditan que el Ministerio Público no lo encuentra y que no hace nada para esclarecer los hechos. Esa pérdida de objetividad y a su vez incongruencia para no formalizar un hecho comprobado en la causa, entiende que hace inaplicable por inconstitucionalidad la facultad, sino que lo transforma en un deber del Ministerio Público de formalizar la investigación en cuanto sea procedente contra los imputados que ellos estimen procedentes. En ese sentido, señoría excelentísima, me referiré solamente a estos hechos en cuanto a la existencia del CICIMASTER, y que en cuanto el Ministerio Público también tiene que respetar principalmente el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que es deber no solamente respetar la Constitución Política del Estado, sino que promover también el respeto de dicha Constitución. En ese sentido, señoría, voy a solicitar que se acoja al recurso presentado por el señor Francisco Castro, representación de su defendido, y se declare inaplicable por inconstitucionalidad el precepto ya señalado con los antecedentes expuestos por él y también argumentándolos en cuanto al fondo de la investigación, las falencias de la investigación que se han hecho valer en esta audiencia. Muchas gracias. Muy bien, le pido que pase a ocupar su lugar en estrados al abogado del Ministerio Público, don Pablo Campos, que está anotado para alegar a continuación. Tiene la palabra entonces para pronunciar su alegato por el Ministerio Público el abogado señor Pablo Campos Muñoz, hasta por 20 minutos. Con la venia de la señora presidenta, alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Los argumentos que a juicio del Ministerio Público deben conducir al rechazo de este requerimiento ya fueron vertidos por escrito al momento de evacuar el traslado que se nos confirió oportunamente. En este momento voy a proceder al comparecer en estrado a clarificar y a poner énfasis en algunos de ellos solamente. Sin embargo, primero no puedo permitirme dejar pasar la oportunidad de hacerme cargo de algunas aseveraciones que se han vertido acá por los abogados que me han precedido. Y estimo necesario dejar constancia que en este caso, en la actualidad, en la etapa actual de esta investigación, se llevaron a cabo todas y cada una de las diligencias ordenadas por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y el mismo querellante que acaba de alegar lo ha reconocido. Dice, no se decretaron las diligencias que nosotros pedimos, pero sí las decretaron por otras vías, por un oficio extraño, algo sí mencionó. Cabe agregar también que la investigación se cerró, y esto se cerró en una audiencia el día 4 de septiembre de este año 2013, respecto a lo cual no hubo ninguna impugnación por parte de los querellantes. Y respecto a la imputación relativa a la existencia de un supuesto CICIMASTER, la Fiscalía respectiva, al tomar declaración a los funcionarios de investigaciones que estuvieron a cargo de estos procedimientos, ellos mismos reconocieron que
ni siquiera ellos ocupan la terminología de CD Master, porque todas las grabaciones de interceptaciones telefónicas van quedando registradas en simples CD común y corriente y se van llenando tanto CD como sea necesario. Y entrando de lleno ya a mi alegación, que voy a presentar en 6 líneas argumentales distintas, todas las cuales apuntan al rechazo de este requerimiento. Parto por hacer ver que en los párrafos 3 y 4 de este requerimiento de inaplicabilidad se expresa por el requerente que no es factible que la formalización quede entregada en forma exclusiva al fiscal del Ministerio Público. Y esa es la idea central que cruza todo este requerimiento de inaplicabilidad. Y sus reclamos sobre supuesta vulneración, infracción de lo dispuesto en el artículo 83, inciso segundo, de la Carta Fundamental, así como del principio de igualdad ante la ley, se estructuran sobre esta base. Y en ese sentido yo hago ver que el requerimiento de inaplicabilidad, así planteado, carece de fundamento plausible, porque no se ha cuestionado el artículo 229 del Código Procesal Penal, que es la norma que precisamente define el concepto de la formalización y coloca esa actuación en manos de un fiscal del Ministerio Público. De esta manera, aunque eventualmente se accediera a declarar la inaplicabilidad del artículo 230, inciso primero, en este caso particular, resulta que la formalización de la investigación seguiría siendo una facultad exclusiva del fiscal del Ministerio Público. Y eso, a nuestro juicio, importa una clara falta de fundamento de este requerimiento que en definitiva tiene que conducir a su rechazo. En un segundo orden de idea y también relacionado con la falta de fundamento de este requerimiento, esta misma se hace presente, se hace ver en el hecho de que se intenta, a través de este requerimiento de inaplicabilidad, impugnar, o al menos se intenta tratar de que el Tribunal Constitucional revise la actuación de un fiscal del Ministerio Público. Y eso en realidad no constituye una cuestión de inaplicabilidad de un precepto legal determinado. Sobre el particular, este excelentísimo tribunal ha tenido oportunidad de declararlo así reiteradamente. Voy a citar, había referencia, los fallos pronunciados en los roles 1008, 1018, 1049, 1264 y 1286. Lo resuelto en estos autos que acabo de mencionar demuestra la existencia de un criterio jurisprudencial ya bastante asentado sobre esta materia específica. Y se cuestiona, como en este caso, que el Ministerio Público no procede a la formalización de la investigación, que es lo que desearía la parte querellante. Y esto está demostrando en definitiva que lo que se pretende es que este excelentísimo tribunal entre revisar esa actuación del Ministerio Público. Por lo tanto, concluimos que este requerimiento, por esa razón, adolece también de la falta de fundamento plausible y tiene que ser rechazado. En tercer lugar, no puedo dejar de hacer presente en este momento que luego que se acogiera aquel requerimiento que se ha mencionado, el 815, del año 2007, en los años posteriores, este excelentísimo tribunal tuvo la oportunidad de analizar en profundidad 5 requerimientos más sobre esta misma norma y con argumentos muy similares. Y en cada uno de ellos llegó a la conclusión de que el artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal no tenía en su aplicación efectos contrarios a la Carta Fundamental. Me refiero a los requerimientos 1244, 1337, 1380, 1445 y 1467. Este conjunto de pronunciamientos de este excelentísimo tribunal también asienta una línea jurisprudencial ya bastante asentada. Y eso, a nuestro juicio, permite desde ya rechazar también este requerimiento que, como ya he señalado, se ha sustentado en argumentos bastante similares a los otros. En un cuarto orden de ideas, hago presente a sus señorías excelentísimas que de lo que se expresa en el apartado 4 de este requerimiento, se desprende que el centro de los argumentos del requerente gira en torno a la exclusividad del Ministerio Público para llevar a efecto la formalización de la investigación. Señala que con esto se estaría afectando el artículo 83, inciso segundo de la Constitución Política de la República, pero también el principio de igualdad ante la ley, en la medida que se siga entendiendo, a juicio de ellos, que la formalización de la investigación siga siendo una actuación exclusiva y excluyente del fiscal del Ministerio Público.
A esto mismo apunta inclusive en el apartado quinto de este requerimiento, donde se señala además que esa sería la interpretación que el Ministerio Público tiene de la referida norma del artículo 230. Entonces, en definitiva, es claro que lo que se pretende a través de este requerimiento es, en primer lugar, que se elimine la exclusividad del Ministerio Público para efecto de proceder a la formalización de la investigación. Pero también lo que se pretende, a fin de cuentas, es que se autorice a otros intervinientes del proceso penal para llevar a cabo esta actuación. Respecto a esto último, hago presente que el requerimiento de inaplicabilidad tiene un carácter esencialmente negativo. Busca no aplicar un precepto legal determinado en un caso concreto, pero no puede ser utilizado para, como en este caso, crear una norma. ¿Y por qué digo crear una norma? Porque en definitiva lo que se está exigiendo a este excelentísimo tribunal que cree una norma que no existe actualmente, que permita a otros intervinientes del proceso penal llevar a cabo la formalización de la investigación. Y eso, obviamente, escapa del ámbito de esta acción de inaplicabilidad. En relación a esta supuesta disconformidad del artículo 230 con la Carta Fundamental, cabe ser presente que ha sido la propia Carta Fundamental la que ha puesto en manos del Ministerio Público y en forma exclusiva la dirección de la investigación en los procesos penales. Y la formalización de la investigación no es nada más que un acto derivado de esa dirección exclusiva de la investigación. Es el momento en que el fiscal del Ministerio Público informa que ya está desarrollando una investigación en relación a determinada persona respecto de uno o más delitos determinados. Este precepto, como ya lo hemos señalado en otra oportunidad ante este mismo excelentísimo tribunal, y este precepto que pone en manos del fiscal del Ministerio Público esta facultad, no se contrapone de ninguna manera a la normativa constitucional, porque es la misma la que entrega esta competencia en forma exclusiva al fiscal del Ministerio Público. Esto se ve corroborado además en el hecho de que el mismo la existencia de la formalización de la investigación, en primer lugar, cambia absolutamente los parámetros de la investigación. La investigación no sigue siendo la misma una vez formalizada. Cambia las condiciones que el fiscal va a seguir llevando adelante esa investigación, porque le impone obligaciones que antes no tenía, por ejemplo, la de concluirla en un plazo determinado. Si bien también entrega nuevas facultades a las defensas. En los autos 815 que ya se han mencionado, en el voto de prevención se señaló en definitiva que efectivamente luego de la formalización de la investigación cambian por un lado totalmente los parámetros de la misma, lo cual llevó a los previnientes en ese caso a concluir que la formalización era una actuación estrechamente ligada a las diligencias de la investigación y a la dirección de la investigación, que por mandato constitucional le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. También es necesario hacer presente que la formalización de la investigación no es un acto inocuo, no es un acto intrascendente. No lo es para la investigación, como ya lo he señalado, pero tampoco lo es para la persona formalizada. De manera tal que ésta inclusive podría reclamar si considera que esta formalización ha sido arbitraria, en los términos que lo autoriza el artículo 232 del Código Procesal Penal. Y si es así, si influye en el curso de la investigación, si influye y afecta a la persona del formalizado, tanto así que un fiscal pudiera ser objeto de responsabilidad ante la existencia de una formalización arbitraria, es claro que esta actuación no puede salir de las manos del Ministerio Público. En el fallo pronunciado en los autos 1337, el 20 de agosto de 2009, se señala precisamente que concebir en esta forma la formalización de la investigación y la determinación de su oportunidad como una prerrogativa propia del fiscal no es sino el corolario de lo dispuesto en el artículo 229 del Código Procesal Penal. Reitero, norma que en este caso no se ha impugnado.
Se agrega luego en el considerando sexto de ese fallo, que no tiene entonces nada de extraño ni entra en colisión con ningún precepto constitucional, el que la formalización solo puede realizarla el fiscal del Ministerio Público y en la oportunidad que él estime pertinente de acuerdo al estado de avance y a los antecedentes recabados en la investigación que llega hasta ese momento. Y ese mismo fallo reconoce que el resto de los intervinientes tienen la posibilidad de, en el evento en que el fiscal no formalice, de pedir a través del juez de garantía que al menos explique las razones por las cuales no lo hace. Y en ese sentido, esta sentencia hace referencia a los mecanismos de que disponen los intervinientes en los artículos 183, 184, 186 y el 257, todos del Código Procesal Penal. Y lo que acabo de señalar en referencia a este fallo toma especial importancia en este caso, donde, reitero, una vez más, no se ha pedido la inaplicabilidad del artículo 229 del Código Procesal Penal. En una quinta línea argumental, hago presente que cuando se acoge el único requerimiento que hasta el momento ha sido acogido en relación al artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal, que es en los autos 215, del año 2007, este excelentísimo tribunal definió condiciones bien precisas al acoger ese requerimiento. Primero dice, se acoge solo en cuanto, y si me permite su señoría dar lectura a un breve párrafo, solo en cuanto se decide que una aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 230 del Código Procesal Penal, en el sentido que haga equivalente el poder de los fiscales para formalizar la investigación a ejercer dicha facultad de manera discrecional en términos de no practicarla, y por otra parte, no ponerle término por alguno de los medios legales hasta la fecha de prescripción del delito, y existiendo además ejercicio de la acción penal por parte del querellante, produce efectos contrarios a la Constitución. En el caso que traemos acá en este momento, la situación es totalmente distinta, puesto que ya dos fiscales distintos han solicitado, han impetrado una de las formas de ponerle término al proceso penal, cuál es el sobreseimiento definitivo, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 del Código Procesal Penal debe ser declarado por un juez de garantía, y su decisión inclusive podría ser revisada por el tribunal de alzada respectivo de acuerdo a lo que dispone el artículo 253 del mismo cuerpo legal. Es más, de los alegatos de mis predecesores, aquí da constancia que han ejercido a cabalidad estas herramientas, han dado cuenta de que han apelado inclusive de esta situación, de esta solicitud y declaración de sobreseimiento. No estamos en presencia entonces del ejercicio, en ningún caso, de actividades jurisdiccionales, ni menos legislativas, como se pretende señalar, por parte del Ministerio Público, ya que en este caso, en particular, el término de la causa va a tener que ser decretado por un juez de garantía. Esto va a poder ser revisado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, por lo tanto estamos en presencia del debido control jurisdiccional a la actuación del fiscal del Ministerio Público. También esto apunta a que este requerimiento tiene que ser rechazado. Finalmente, y aunque ya estimamos a esta altura despejada cualquier duda en relación a una supuesta infracción del principio o de la garantía de igualdad ante la ley, al comparar las facultades que puede tener el querellante en el proceso penal con las que tiene el ente persecutor, estimo necesario hacer presente que la Corte Suprema, en un fallo dictado por mayoría el pasado 17 de septiembre de este año, los autos 4909, ha declarado que el legislador, junto con entregar al Ministerio Público la exclusividad de la investigación penal, ha establecido a su vez mecanismos de descongestión o de discrecionalidad reglada. Por lo tanto, al contrario de lo que se señala por ahí, sí existen controles a la actividad de los fiscales. Agrega la Corte Suprema que esa definición que ha hecho el legislador se opone a los modelos de persecución privada, para luego entrar a delimitar el rol que le corresponde a los querellantes en el proceso penal en relación a lo dispuesto en el artículo 83 de la Carta Fundamental, así como de los artículos 11 y 261 del Código Procesal Penal. Para concluir, en el considerando 12º de ese fallo, que la formalización de la investigación constituye una actuación exclusiva y soberana, así lo dice, del Ministerio Público. Concluye además, en el considerando 13º de ese fallo, señalando la Corte Suprema que una interpretación distinta llevaría a transformar todas las acciones públicas en privadas, dejando a los ciudadanos expuestos
al ejercicio de la acción penal por parte de particulares y dejándolos expuestos en el sentido que no van a tener los controles que tiene el Ministerio Público para desarrollar su función. Agrega que el Ministerio Público representa a los intereses generales de la sociedad, en tanto el querellante representa solamente sus intereses propios. En concordancia con esos conceptos, estimamos que debe descartarse que este precepto legal que ahora viene cuestionado pueda producir efectos contrarios a la Constitución, como lo está pretendiendo el requiriente. Y en definitiva ha sido la misma Carta Fundamental la que ha puesto en manos del Ministerio Público la dirección exclusiva de la investigación en el proceso penal. De manera tal que en esta definición no está contemplado que un querellante pueda llevar a todo evento a juicio a cualquier ciudadano y menos pretenda obtener su condena a todo evento, porque eso no está así fijado. Por lo tanto, en mérito de todo lo que he expuesto, solicito a su señoría excelentísima se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. El tribunal va a entrar en receso a continuación por un lapso de 10 minutos. Nos reunimos al cabo de los cuales en esta misma sala.